Entonces, estábamos en la historia de lo que le pasa a la energía térmica en el balance de calor de una masa de agua. Llega el calentamiento, proveniente de la energía del Sol, que afecta a la superficie, por lo tanto, esto se manifiesta en un aumento de la temperatura. ¿Qué ocurriría si esto fuera un objeto sólido que conduce el calor? Entonces, del lado en donde está la fuente, tengo mayor valor de temperatura, y en el otro extremo tendría un menor valor, siendo que en el medio hay un gradiente de progresiva disminución. Algo parecido a lo que le pasa a la luz dentro del medio acuático, o lo que pasaría si yo estoy calentando un cuchillo sobre una hornalla. De un lado voy a tener una punta súper caliente, y después cada vez menos, hasta que del otro lado tengo la hoja fría. Pero esto no es lo único que le pasa a la masa de agua. A la vez que está siendo afectada por el calentamiento del Sol, otro agente también actúa, que es la fuerza del viento. ¿Cómo participa la fuerza del viento en este fenómeno que tiene que ver con la energía térmica? Bueno, el viento roza la superficie del agua, y en este rozamiento no solamente genera la ondulación de la superficie, que conocemos como olas, sino que además parte de esa energía cinética se comunica al interior de la masa de agua, y por lo tanto esta masa de agua comienza a moverse. Se generan unas espirales de movimiento con el eje horizontal que llevan a una agitación, a una mezcla de la parte superior de la masa de agua. Esta energía cinética podría alcanzar, y de hecho algo de la fuerza empieza a transmitirse en profundidad. ¿Qué ocurre? A medida que esta energía cinética mueve la parte superior, también progresa el calentamiento que llega de la energía del Sol. De tal manera que la parte de arriba de la masa de agua comienza a tener características diferenciadas. ¿En qué consisten estas características? Bueno, básicamente está mezclada por influencia del viento, tiene más temperatura, contiene más energía térmica que el resto de la masa de agua porque está cerca de la fuente, y además, por tener más temperatura, se percibe una menor densidad respecto de la masa de agua que quedó abajo, más quieta, más fría y más densa. A medida que progresa el calentamiento, por ejemplo asociado con el verano, la masa de agua y la masa de agua superior y la masa de agua inferior empiezan a ser cada vez más diferentes en estos tres aspectos. La que está arriba es mezclada por la fuerza del viento, que se agota al llegar a la de abajo y no comunica su energía, su fuerza, porque el hecho de que sea más densa hace que se pare como una masa diferente, como un medio diferente. Entonces, a consecuencia de esta diferenciación de una masa más caliente y mezclada arriba y una quieta y fría que queda abajo, es que el gradiente verdadero de temperatura no tiene esta progresión en la disminución, sino que se manifiesta como esta curva que veíamos antes. Verdaderamente ocurre que la parte superior de un lago es más caliente que la parte inferior, y que hay un salto brusco de temperatura en el medio, en donde en una profundidad de apenas unos metros puede haber una diferencia de 10 o más grados de temperatura. Repasamos los fenómenos que ocurren, y ahora van a entender por qué dejo este gráfico que se ve tan feo. Entonces, en época de calentamiento, atención con lo que considero época de calentamiento. Para latitudes medias o latitudes altas, claramente la época de calentamiento va a ser el verano.
pero en latitudes tropicales todo el año es época de calentamiento. Así que en época de calentamiento, la energía del Sol comunica esta mayor radiación a la parte superior del cuerpo de agua. La fuerza de mezcla del viento hace que esa energía quede mayormente contenida en la primer parte de la masa de agua, que se diferencia entonces de la parte inferior por ser mezclada, caliente y menos densa sobre una masa de agua que quedó en profundidad más quieta, más fría y mucho más densa. Eso es lo que pasa en el verano de un lago al cual vamos a seguirle el año. Vamos a tomar como primer ejemplo un lago de latitudes medio altas, ¿sí? Un lago que podríamos encontrar en Canadá o en el norte de Europa, o un lago como el que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan del lago Baikal? Que lo mencionamos por ser el lago más profundo del planeta. Bueno, vamos a seguirle la historia de balance térmico a lo largo del año a un lago de ese conjunto. Entonces, en el verano, el calentamiento y la acción del viento hacen que el lago estratifique de esta manera. Es decir, que se diferencian dos estratos. Uno superior, mezclado y más caliente, y uno inferior, quieto, más frío y más denso. Ahora, transcurre así el verano, llega el otoño, ¿y qué pasa con el balance de temperatura entre la masa de agua y la atmósfera en el otoño? Bueno, la atmósfera se enfría, y entonces la masa de agua comienza a disipar calor hacia la atmósfera, es decir, ya no gana calor, sino que empieza a disipar hacia la atmósfera, por lo cual va a bajar la temperatura de la capa superior. Si baja la temperatura de la capa superior, entonces se afloja la diferencia de densidad entre la parte de arriba y la parte de abajo. Si esa diferencia de densidad deja de existir, es decir, si las temperaturas arriba y abajo se igualan, también se iguala la densidad. Y si se iguala la densidad, ya no hay impedimento para que la energía del viento afecte a toda la masa de agua y se produzca lo que estamos viendo aquí. Una mezcla total de la masa de agua arriba y abajo. Esta mezcla total no tiene que ser entendida como que si prendiéramos el lavarropas. Es decir, no salen los peces volando porque empieza una batidora dentro del lago. No. Es solamente que el movimiento de fricción del viento sobre la superficie continúa en un movimiento de masa de agua adentro, y que este movimiento afecta a toda la verticalidad de la columna de agua, de tal manera que ocurre en el tiempo y lentamente una mezcla total del cuerpo de agua. Esta mezcla total, en lagos como los que estábamos diciendo recién, continúa, avanza el otoño, llega el invierno. En estos ejemplos de lagos que mencionábamos de recién, el invierno es lo suficientemente crudo como para que la temperatura del aire baje por debajo de los 0 grados. Y en ese momento la superficie del lago comienza a congelarse. Cuando la superficie del lago se congela, el hielo se instala en superficie, y por debajo la energía térmica queda guardada porque el hielo disipa muy mal hacia la atmósfera, actúa como una barrera, de tal manera que a pesar de que haya menos de 0 grados en el aire, la masa interior del agua queda líquida. Eso resulta crítico para los seres vivos que no sobrevivirían en el freezer del hielo, pero sí sobreviven incluso a 4 grados de temperatura. Por eso, por supuesto que si yo pongo un Carassius a 4 grados de temperatura, se murió congelado el pez tropical, el Carassius no lo es, pero cualquier pez de trópico de latitudes medias no soportaría esos 4 grados. Pero la fauna de latitudes medias soporta resistir la vida del invierno incluso a 4 grados en el agua, cosa de lo cual yo no estoy dispuesta a meterme en ese agua,
pero puede pasar el invierno sin que haya una mortandad de esa fauna. Siempre y cuando el hielo entonces se comporta así como decíamos, ¿cierto? Como un techo térmico que no sigue disipando hacia la atmósfera. Así pasa el invierno. Este lago que estratificó en verano, yo señalo con el dedo como si ustedes me vieran, estratificó en verano, mezcló en otoño, volvió a haber una estratificación térmica en el invierno, pero esta vez la estratificación térmica no es más caliente arriba, más frío abajo, sino al revés, más frío arriba, más caliente abajo. Y en la primavera se derrite la cobertura de hielo, vuelve a equilibrarse la temperatura y la densidad arriba y abajo, y de vuelta el viento provoca la mezcla completa. Hasta que en el verano se instala nuevamente la estratificación típica de esta estación. ¿De acuerdo? Esto es un ciclo completo para un lago típico de latitudes medio altas, para un lago que esté ubicado en una región que tenga calentamiento en el verano y congelamiento en el invierno. Ahora a JG, que me dice que se le cortó la explicación, voy a hacer así, no la voy a repetir acá ahora, porque de esta misma explicación vamos a hablar casos y ejemplos, y probablemente entonces a ti te vaya cerrando. Y si al final necesitas alguna explicación adicional, me lo decís y yo lo repito entonces. Ok, entonces, ciclo completo de estratificación. Verano estratificado con más arriba caliente mezclada, que se diferencia de la de abajo, más fría, más quieta y más densa. Cuando se equilibra la temperatura en otoño, se produce la mezcla impulsada por el viento. Si en el invierno se congela la superficie, se guarda agua líquida por debajo, y cuando se derrite el hielo superficial, nuevamente puede darse la mezcla de primavera hasta que estratifica en el verano. ¿Qué pasa en los lagos que viven? Que están en regiones en donde hay calentamiento en el verano, pero que el invierno no es tan crudo como para congelarse. Por ejemplo, gran parte de nuestros lagos en nuestro país pueden estar afectados por el calentamiento en el verano, pero el invierno no llega a congelar la superficie. No hemos visto la superficie del Nahuel Huapi frente a Bariloche transformada en una pista de hielo. Perdón. En esos casos, entonces, el ciclo se completa sin la fase de congelamiento, es decir, estratifica en verano, mezcla a partir del equilibrio de temperaturas del otoño, sigue mezclando en el otoño, sigue mezclando en el invierno, sigue mezclando en primavera, hasta que nuevamente estratifica en el verano, cuando se produce la separación entre la parte de arriba y la parte de abajo. Y atención, antes de volver a este gráfico, me quedo en el anterior, porque atención, cuando yo hablo de verano, invierno, otoño, cualquier momento, no me estoy refiriendo al almanaque, al calendario. Es decir, esta estratificación del verano no empieza el 21 de diciembre. Como no empieza el 21 de junio el congelamiento de los lagos que estratifican inversamente en el invierno. Esto, el momento y la duración de cada una de estas fases va a depender de la intensidad de los procesos que estén ocurriendo. De hecho, incluso también pueden variar de año a año, de acuerdo a las circunstancias meteorológicas, y también dentro de un conjunto de lagos puede haber circunstancias que las hagan variar entre ellas. Por ejemplo, el hecho de que se está participando como un agente fundamental de esta ruptura de la estratificación, la fuerza del viento. Fíjense que una variable morfométrica como el Fetch, que puede ser diferente en lagos vecinos, está influyendo en si la ruptura va a ser antes o después. Y les dejo a ustedes el ejercicio mental de pensar cómo el Fetch podría estar afectando a la anterior o posterior ruptura de la estratificación térmica en lagos con diferente Fetch. Ok, ahora sí entonces vuelvo a mi dibujo de cómo es la distribución
del calor y su manifestación, la temperatura en profundidad, en un cuerpo de agua típico en la época del calentamiento. Yo voy a tener una parte superior, como decíamos, más caliente, menos densa y mezclada, que la llamo epilimnion, epi quiere decir arriba, y después limnion, como siempre, lago, sufijo de la palabra. Una parte intermedia, que se denomina metalimnion, y una parte inferior o hipolimnion, hipo es abajo, más fría, más densa y quieta. En general es muy raro hablar de esta zona, del poco cambio de temperatura, la zona intermedia, como el metalimnion. Lo que usamos normalmente para hablar de ella es la palabra termoclina, es decir, el gradiente brusco de temperatura. Ese es el nombre que usamos, y entonces cuando hablamos de la estratificación térmica de un lago, hablamos de epilimnion, termoclina, hipolimnion. Pero la palabra tal vez más correcta para usar, si estuviéramos hablando de zonas, sería epi, meta, hipo. Pero siempre preguntamos por si ese lago tiene termoclina, si estratifica, tiene termoclina, y a qué profundidad se encuentra. Cosa que ustedes van a tener que resolver de los lagos con los cuales van a trabajar en el próximo trabajo. Bueno, y ahora entonces los invito a participar del chat o a abrir los micrófonos. Voy a leer a ver si hay algunas preguntas, y si no, yo les voy a hacer algunas preguntas a ustedes que se las tienen que tomar como una oportunidad para testear qué tan clara les haya quedado la explicación. Voy a ir al chat a ver cómo venimos, tenemos algunas preguntas. Por el oleaje y mezclado que produce, me contesta Galaxy, no sé quién es Galaxy, porque ponen sus nombres en clave, en vez de poner sus nombres. Ok, pero muy bien, el viento participa a través del oleaje mezclado, y el fetch afecta qué tanta de la energía de ese viento se traduce efectivamente en movimiento dentro de la masa de agua. No me quedó claro lo de la termoclina, dice Milagros. Se produce en epi y en hipo nada más. Atención, bueno. Termoclina es el nombre que recibe, voy a ir acá, aquí está. Termoclina es la zona de fuerte gradiente de temperatura. Fíjate en este gráfico, en donde tengo 15 grados, entre 15 y 14 grados en todo el epilimnion, y después, desde la base del epilimnion hasta el techo del hipolimnion, yo tengo en solamente 1 metro de profundidad un cambio de temperatura de 8 grados, ¿sí? Eso es un fuerte gradiente térmico. En solamente 2 metros, 8 grados de cambio de temperatura. A eso entonces amerita llamarlo termoclina, fuerte cambio de temperatura. Se produce en epi y en hipo nada más. No entiendo esa parte de tu pregunta. Y no entiendo si es porque estratifican o por qué estratifican. Milagros, para contestarte mejor, necesito que me aclares un poco. No, sí, lo había entendido mal, por eso te pregunté, porque no me había quedado claro, no me he cerrado. Ahí está, ahí es. ¿Y ahora? Ahora está perfecto, mil gracias. No, al María, contrario. tengo una consulta. El hipo. ¿Sí? ¿Hipo está en la zona que es afótica o todavía está por arriba? No me logro dar cuenta en el gráfico. Es que no te vas a... vos podrías verlo en este gráfico, pero esa respuesta no es general. Son fenómenos separados, ¿sí? Una cosa es el comportamiento de la luz, su gradiente, su separación en zona fótica y afótica, y las variables a las cuales responde, que ya nos estuvimos dando cuenta por dónde andan las claves. Cantidad de material en suspensión y riqueza del plancton, que va a responder a la cantidad de nutrientes. Esa es la historia de la luz. La historia de la temperatura va a pasar por la intensidad del calentamiento y la incidencia del viento. ¿Sí? Y eso es lo que va a marcar el perfil de estratificación térmica. Fíjate que unas variables no se condicen necesariamente con las otras. Entonces vos podés encontrar combinaciones distintas. Vos podés encontrar un lago que tenga agua clara
pero una fuerte estratificación térmica, y entonces vas a tener el hipolimnion iluminado, y vas a encontrar tal vez otros lagos que tengan aguas turbias, y por lo tanto, parte del epilimnion esté dentro de zona afótica, ¿sí? Sí. Son dos fenómenos asociados, pero que responden a causalidades diferentes, y por lo tanto no necesariamente vas a encontrar un patrón regular de todos los lagos tienen la zona fótica asociada al epilimnion. Lo que es claro es que la zona afótica, perdón, empiezo de vuelta, lo que es claro es que la zona fótica y la zona caliente, las dos van a estar arriba. Claro. Pero no sabes qué tan hasta abajo llegan. Y el límite de una y de otra puede no coincidir. Bien. Gracias. Dale. El fetch, JG, ocurre, incide o participa en la construcción o destrucción de la estratificación térmica. Si te acordás de la definición del concepto de fetch, es el espacio, la distancia que queda entre orilla a orilla, despejada como máxima longitud, en la cual el viento hace carrera. Es decir, es la zona de interacción, el largo de comunicación de energía a través del rozamiento de la fuerza del viento hacia el interior de la masa de agua. Entonces, un fetch corto va a implicar que por más que esté un viento poderosísimo en la atmósfera, la influencia sobre el cuerpo de agua va a ser acotado. En cambio, un cuerpo de agua similar, pero con un fetch largo, va a tener mucha más posibilidad de captar energía de ese viento para transformarla en movimiento. Y por supuesto me estoy refiriendo a poder captar y demás en términos de metáfora, ¿no es cierto? Los lagos no van captando energía por ahí, solamente responden a la influencia de los fenómenos que lo rodean. Alice, tu conexión es muy mala. Oh, no. Alice, ok, sé que estás en circunstancias, vos no estás en tu casa donde podés tener todas las comodidades, así que invito a los compañeros de Alice, que es nuestra visitante francesa, que es uno de los estudiantes que no ha vuelto a su país en esta época de cuarentena, sino que está viviendo aquí en Argentina. Ella entonces está en comodidades que está bien, pero no son las de su casa, así que su conexión de internet no es tan buena. Entonces necesita un poquito de apoyo en las notas. Luz, ya estás hablando con ella, me alegro muchísimo. Listo, funciona el sistema. Muchas gracias, Luz, por tu respuesta. Voy de vuelta a las preguntas. Este esquema de epi, meta e hipo aplica solo para la estratificación del verano, ¿no? Sí, Guido, para la estratificación de la, y aquí pulo un poquito lo que vos decís, el verano, atención que hay lagos que están siempre en verano. Así como decimos, ay, qué suerte que tienen los de las islas tropicales que viven siempre en verano, bueno, hay lagos que están siempre en verano. Y entonces, atención, porque es el tema que vamos a abordar ahora, siempre van a estar estratificados. Bueno, entonces, contestadas las preguntas del chat, vuelvo a lo que van a hacer. Recién a lo último se escuchó bajito. Que siempre lo que estaba contestando una pregunta que decía que esta estratificación vertical de la temperatura en el verano, epilimnion, termoclina, hipolimnion, es típica del verano y me sirvió para recordar que verano es una estación del año en latitudes medias y latitudes altas, pero es la constante en la zona intertropical. Entonces los lagos de la zona intertropical van a estar siempre estratificados. Cosa que vamos a desarrollar ahora enseguida, después de estas preguntas que les hago yo a ustedes, afilen el tiqui tiqui, el teclado para contestarme o abran sus micrófonos. Vamos a hacer unos ejercicios de interpretación de la información que está presente en la bibliografía, en los informes técnicos, no térmicos. Resulta que me encargan un trabajo. Tengo que hacer un estudio de la producción biológica de un embalse en Salta. Y entonces una de las cosas que yo quiero saber, para saber qué peces puedo instalar allí, o cuáles son las condiciones para el aprovechamiento de la producción de ese lago, su temperatura, cómo es el lago, es frío, es cálido, estratifica, no estratifica, me van a dar la información en forma de estos gráficos. Y yo tengo que saber interpretarlos. Entonces, vamos a ver este que tengo aquí, un perfil
Ahora voy a contestar, Josefina, esa pregunta cuando vayamos a ver los tipos de régimen de mezcla. Tengo un gráfico, vamos a ver un perfil de temperatura a lo largo del año, los cambios en el perfil térmico a lo largo del año en un ambiente acuático, en un lago o un embalse, en este gráfico que tengo. Entonces, en el eje de las X, mi variable dependiente, la temperatura, desde 2 grados hasta 16, y en el eje de las Y tengo en vertical la profundidad aumentando hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener perfiles térmicos. Empiezo y analizo. Esto es un ejemplo extraído de un lago del hemisferio norte, así que este marzo es la primavera. En primavera, ¿qué es lo que ocurre? La misma temperatura en superficie que en profundidad, por lo tanto la energía cinética del viento no encuentra barreras de variación de densidad, se comunica a toda la masa de agua y el agua del lago está en estado de mezcla. Yo la veo, la mezcla, en este gráfico, porque la temperatura del agua es la misma. No solo contribuyó a eso la disipación, o el comienzo del calentamiento en superficie, sino además esta homogeneización de la energía gracias a la acción de mezcla del viento. Avanza el verano, de marzo paso a mayo, aumenta la llegada de calor a la superficie del lago, se manifiesta en un aumento de temperatura en superficie. Vean que mi termómetro que tengo en la superficie del lago pasa de 4 y pico a 7 grados. Esto es calentamiento, entonces, producto del progreso de la primavera. Y ese calentamiento se conduce dentro de la masa de agua lentamente hacia abajo. Pero a medida que voy más y más abajo, la energía térmica deja de transmitirse tan fácilmente. Avanza la estación, llego al verano, y aumenta la temperatura en superficie. Se calienta la superficie, llego casi a los 12 grados, pero la temperatura, la masa, la cantidad de calor, no siguió pasando a la profundidad. No siguió comunicándose cada vez más y más en profundidad, sino que empezó a separarse la masa superior de la masa inferior, que sigue estando fría a los mismos 7 grados que estaba en mayo a los 5 de julio. No cambia su temperatura. Más aún en agosto, aquí sí que se manifiesta claramente la estratificación térmica. Esta separación de epilimnion, caliente, mezclado, de toda esta masa hipolimnion, más fría, más denso y que quedó quieta. ¿Dónde está el salto térmico? Acá está el salto térmico. Acá, en estos 5 metros de profundidad, en los cuales la temperatura pasa de 14 grados a prácticamente 8. Ahí tengo entonces formada la termoclina. Termina el verano, empieza a manifestarse la estación más fresca del otoño, y cómo empieza con disipación. Pierde calor la superficie del lago, pasa de 14 a 13 grados, y la fuerza del viento empieza a poder empujar de vuelta la mezcla hacia abajo. Septiembre, noviembre, sigue habiendo disipación de energía hacia la atmósfera. Vean ustedes que esta disipación de energía es lo que se entiende como el efecto regulador de la masa de agua sobre la temperatura del aire en el interior de los continentes, pero en el lago, ¿qué es lo que veo? Que se perdió la energía y que el viento sigue pudiendo penetrar cada vez más en profundidad, hasta que finalmente en enero llega hasta el fondo y se manifiesta de vuelta la mezcla total del lago. ¿Lo vieron?
lo pueden entender entonces. Si hay preguntas o dudas, las van escribiendo en el chat. Mientras tanto, yo paso a un gráfico diferente. Un gráfico en el cual vuelvo a tener el eje de las Y, la profundidad. En el eje de las X no voy a tener la temperatura, y cada línea va a ser un perfil, sino que tengo los meses del año, y cada línea va a ser una isoterma. Explico un poco más. Tengo aquí profundidad, y tengo aquí los meses del año. Estoy en el hemisferio norte, vaya nombre de un lago finlandés, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ¿de acuerdo? Así que acá está el verano. Y cada línea que yo voy a tener dibujada, este es un garabato nomás, es una isoterma. Es decir, una isoterma, una línea que une puntos de igual temperatura. Esta es la de 15 grados. ¿Qué quiere decir? Que en mayo la superficie de mi lago está a 15 grados de temperatura. Pero a medida que avanza el verano, junio, julio, el calentamiento superficial hace que 15 grados ya no estén en la superficie hay más de 15 grados, y 15 grados encuentro cada vez a mayor profundidad. ¿De acuerdo? ¿Se entiende cómo se lee este gráfico? Vamos a ver entonces ahora cómo es la historia térmica del lago Pajarvi, o como se pronuncia esto en finlandés, en este gráfico. Entonces, de vuelta. Mayo, primavera. Disculpen que me pica la garganta de tanto hablar. Mayo, primavera. Momento de mezcla. El agua está con su temperatura igualada en superficie y en profundidad. Igual temperatura implica igual densidad. Aguas que se ven completamente mezcladas por la acción del viento. Avanza la estación, gana calor el lago desde la superficie, empiezan a aparecer isotermas nuevas. Si es la de 4, la de 6, la de 8, la de 10, la de 12, la de 14. Vean cómo fue cambiando la temperatura en superficie. En mayo había 4 grados. Avanzo hasta junio y voy pasando por 6, 8, 10, se va calentando la superficie y este calor se comunica hacia la profundidad. Llega el verano y se formó la termoclina. Acá encuentro la parte del año en la que el lago está estratificado. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Vean ustedes, tengo 20 grados, es decir, prácticamente la misma temperatura hasta los 5 metros de profundidad, y después, entre los 5 y los 7 metros, el cambio brusco de temperatura, las isotermas todas apelotonadas aquí, 20, 18, 16, 14, acá, ¡tac! Este cambio de 8 grados de temperatura en un par de metros, ahí tengo la termoclina. ¿Y cómo es la profundidad? En la profundidad tengo desde metro 7 hasta metro 50, prácticamente la misma temperatura. Es decir, estoy diciendo que en 40 metros, en una columna de agua de 40 metros de altura, tengo solamente una diferencia de 6 grados de temperatura entre la parte superior y la parte inferior. Acá tengo el hipolimnio. Frío, quieto, con apenas tan cambio de temperatura. Pasa el verano, empieza la disipación de energía hacia la atmósfera, 20, 18, 16 grados de temperatura, y el viento, que acá solamente podía mezclar esta parte del epilimnion, empieza a encontrar menos resistencia para su penetración, la energía del movimiento, y empuja a esta masa de agua hacia abajo, hasta que se iguala la temperatura de superficie y profundidad, y se da la mezcla completa, en este caso correspondiente a el otoño. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces. Voy a contestar primero las preguntas. Esta quedó de Josefina después, Luz,
De 40 a 60 sería la termoclina. A ver, voy a ver, estabas hablando del gráfico. Bueno, un poco lento. Tu pregunta, Agustina, era, cariño, en este gráfico, de 40 a 60. Si acá está la termoclina, no, yo la pongo la termoclina acá. Y acá, indudablemente, es la base del epilimion, ¿sí? Véanlo todos. El epilimion, si yo llamo al epilimion la parte superior, mezclada y caliente, el epilimion es esta parte que tiene prácticamente la misma temperatura en toda la columna. En agosto, el epilimion llega hasta acá, hasta los 22 metros de profundidad. De allí, ¿dónde digo que está el hipolimion? El hipolimion lo pongo acá. Y la termoclina entonces estaría llegando aquí. Es cierto que esta es una termoclina medio panzona, ¿no es cierto? Y podríamos discutir hasta dónde llega la temperatura, perdón, el techo del hipolimion. Pero aquí ya tengo una diferenciación de temperatura que empieza a suavizarse. Seguro que la termoclina está acá, entre 22 y casi 40 metros de profundidad en agosto. La encuentro un poco más abajo en septiembre, ¿sí? Acá está más abajo la termoclina. En septiembre la termoclina va de casi 40 metros hasta 45 más o menos, ¿de acuerdo? Es un fenómeno dinámico, no es que un día se instaló ahí y se quedó clavada, sino que incluso la fuerza del viento la va empujando hacia abajo a medida que encuentra menor resistencia. Esa era la pregunta de Agustina. ¿Por qué el viento encuentra menos resistencia para su penetración en otoño? Pregunta Josefina. Justamente, la resistencia del viento a la transmisión de la energía cinética, a ver, el viento quedó afuera, quedó en la atmósfera, ¿no es cierto? Estamos hablando de la energía cinética que por el rozamiento con la superficie entra en la masa de agua, es decir, activa movimiento dentro de la masa de agua. Y esa energía encuentra una resistencia cuando hay un cambio de densidad. Si la densidad del medio es la misma, entonces las moléculas siguen chocándose unas contra las otras, y el movimiento se continúa. Pero si hay un cambio en la densidad, entonces esa comunicación del movimiento ya no tiene la misma dinámica y ahí es donde aparece la resistencia del viento. Esa resistencia del viento es mayor mientras más fuerte es la diferencia de densidad, es decir, mientras más fuerte es la diferencia de temperatura. Y la diferencia de temperatura la motoriza, la recarga el calentamiento del sol. Si hay tendencia a igualarse por la disipación en el otoño, entonces esa diferencia de densidad disminuye y por lo tanto la energía cinética que activó el viento en el rozamiento contra la superficie disminuye y el movimiento se puede comunicar y generar la mezcla total. Acá Laura estaba contestando, y me alegra mucho que sea así. Se asemejan las densidades. Perfecto. Si